hoy vamos a entrar en el Salmo 27 y quiero leer todo el Salmo. Vamos a ver este Salmo versículo por versículo. No sé si voy a poder terminar eso en el tiempo que tenemos en la mañana, pero vamos a ver el Salmos 27. Después vamos a estudiar Salmos 84. Son salmos de anhelo, son salmos que muestra un deseo y sed y hambre por el Señor, y queremos prestar atención a muchas de las cosas que encontramos en esos dos salmos. Entonces, en este estudio vamos a entrar y ver esos principios. Pero si puedes ir al Salmos 27, son 14 versículos. Déjame leer todo el Salmo, déjame leer todos los 14 versículos y después vamos a ir desglosando algunos de los principios, algunas de las cosas que podemos ver. Vamos a ver hasta qué punto podemos llegar esta mañana en la clase y voy a continuar en la noche. Pero en el Salmo 27 dice que es un salmo de David y dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de aterrorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Si quieres ir subrayando algunas de estas frases, son muchas cosas importantes. Versículo 4, una cosa he demandado a Jehová. Vamos a pasar un buen tiempo en este versículo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es un pasaje precioso, vamos a ver esta mañana. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Es muy importante eso. Tu rostro buscaré, oh Jehová. El rostro que habla de la presencia de Dios. Está con este anhelo de buscar el rostro y la presencia de Dios. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová me recogerá. Tantos hermosos principios, ¿no? En este salmo. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Versículo 13, un versículo que hemos visto en otro momento también. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová, pero ¿dónde? En la tierra de los vivientes. Versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué hermosa es la palabra de Dios, no simplemente leer la palabra de Dios, leer recorrido todos los versículos, pero queremos empezar versículo por versículo, ver algunos principios en este salmo. Es un salmo como el Salmo 84 que vamos a ver después. Es un salmo de un clamor, un anhelo que nos muestra si está en una situación difícil a David y está clamando al Señor con sed y hambre, está buscando su rostro, está buscando su presencia. Una de las palabras raíces del nombre David, no se olviden, significa hervir en amor. Es importante ver que es un salmo de David. Podemos tomar mucho tiempo simplemente de estudiar la vida del rey David, pero su nombre significa hervir en amor. Representa una compañía de hombres y mujeres apasionadas que quieren la presencia, la palabra de Dios, una compañía de personas que son verdaderos adoradores, ciertamente no personas perfectas, porque vemos la vida de David y el pecado y la progresión de error y pecado en su vida, pero alguien que cuando ha sido confrontado con el pecado en su vida ha aceptado responsabilidad,
Saúl, el primer rey de Israel, que tú estudias su vida, empezó bien, pero terminó lejos del Señor. Y él siempre estaba haciendo algo. Siempre estaba, Saúl estoy hablando, estaba echando la culpa al pueblo para muchos pecados y muchas cosas, diciendo, el pueblo hizo eso, el pueblo hizo eso. Nunca quiso aceptar responsabilidad muchas veces por sus propios pecados. Pero al contrario, David, ciertamente no un hombre perfecto, pero alguien que aceptó responsabilidad por sus pecados. Cuando ha sido confrontado con la verdad de su pecado, bueno, con todo sucedió con Betsabé, si has leído la historia y la progresión de pecado y error, no simplemente codiciar la mujer de uno de sus valientes, no simplemente acostarse con ella, pero planificar la muerte de su esposo y lo que todo eso significaba. Dios le dio tiempo para arrepentirse. Bueno, por lo menos 10 meses hasta que este bebé podía nacer, ¿no? Entonces le dio tiempo para arrepentirse, pero no lo hizo. Y es lo que tiene que hacer. Tenía que traer Natán, el profeta, para señalar delante de todos, tú eres aquel hombre. Pero cuando ha sido confrontado con la verdad de su pecado, se arrepintió, ¿no? Entonces aceptó responsabilidad. Yo he pecado. En otros pecados de David, él dice que ese pecado no afecte al pueblo, ese es mi pecado, es mi error. Y estudias otros pecados de David, el censo que él hizo y otros pecados donde miles de personas perdieron sus vidas por causa del pecado en su vida. Entonces, el pecado en nuestras vidas afecta a los demás, espiritualmente hablando. Pero David, ciertamente con todos sus errores, con todas sus falencias, era como dice la palabra, un varón conforme al corazón de Dios y entender que es un verdadero adorador, alguien que aceptó esta responsabilidad cuando ha sido confrontado con la verdad. Y cuando nosotros somos confrontados con la verdad de la palabra, tenemos que decidir cómo vamos a responder. Es un salmo de David, es un salmo aquí de un verdadero adorador, no alguien perfecto, pero alguien clamando al Señor, ciertamente alguien con sed y hambre por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, alguien con sed y hambre de construir una casa para Dios, construir una habitación. Bueno, Dios no lo permitió que él podía hacerlo, porque había, dice el Señor, demasiada sangre sobre sus manos. Pero te digo una cosa, David preparó todo. David planificó todo, preparó todos los planos, levantó todo el dinero. Y básicamente a su hijo Salomón dice, bueno, hazlo, ¿no? Dice que, okay, lo voy a hacer. Ya había el dinero, ya había los planos, ya había todas las instrucciones. David preparó todo, pero a su hijo Salomón, es quien ha edificado este templo de Salomón, ¿no? Pero es un salmo de David. Entonces, en este contexto empezamos a ver y leer algunas de las cosas aquí. Y déjame leer una introducción. Bueno, encontré esto en un comentario bíblico. Tengo varios comentarios bíblicos. A veces es bueno leer algunas de esas cosas. Con respecto a este Salmo 27, escuche eso. Al principio de este Salmo, David expresa su confianza gozosa en el Señor, a pesar de la multitud de enemigos que lo amenazaban de muerte. ¿No? Entonces, sin embargo, repentinamente su ánimo cambió. Oró con desesperación. Esas son las palabras que estamos estudiando estos días, que necesitamos más en el cuerpo de Cristo. Necesitamos más desesperación en el cuerpo de Cristo. Necesitamos un pueblo apasionado, un pueblo enfermo de amor. Oró con desesperación y hemos estado, aunque él está en esta situación rodeado de sus enemigos, hemos estudiado que debemos buscar al Señor en todo momento, no simplemente cuando hay problemas, no simplemente cuando hay un tiempo difícil debemos correr al Señor. Demasiados cristianos simplemente lo están buscando porque tienen un problema o simplemente una necesidad en su vida, pero queremos también ser personas que lo vamos a buscar ciertamente en momentos difíciles, lo vamos a buscar. Es el ejemplo que vemos aquí, David. No vamos a decir, es un momento difícil, no puedo buscarle al Señor, ¿no? No, tenemos que buscarlo en momentos de tribulación también, pero la clave es no solo buscarlo en tiempos de tribulación. Cuando hay momentos buenos también, cuando cosas están saliendo bien o es un buen día también tenemos que buscarlo.
no solo en tiempos de tribulación y necesidad. Entonces oró con desesperación pidiendo que Dios no lo abandonara, sino que lo ayudara y consolara durante esta situación de necesidad, sabiendo que el Señor era la fuente de su consuelo y esperanza. Y es una de las cosas que tenemos que entender. ¿Quién es la fuente de nuestro consuelo y esperanza? Y tenemos que entender que es Jesús y correr a Él. Pero en este mundo, y yo también, cuántas veces lo he hecho en mi vida, en los años de mi vida, cuando yo necesitaba consuelo, cuando yo necesitaba esperanza, yo estaba, te digo, buscando en otros lugares. Yo estaba buscando alegría y gozo y esperanza en otras cosas, tratando de llenarme con otras cosas, hasta que podía también tratar de entender este principio que es Jesús, quien es, dice la palabra, el Dios de toda consolación. Él es nuestro consuelo y nuestra esperanza. Y deberíamos correr hacia Él. Pero cuando hay problemas, muchas veces cuando hay pecado, el enemigo empieza a hacer su obra y trabajar y hablarnos también para llevarnos lejos del Señor. Cuando hay un momento difícil o un pecado, el enemigo viene y dice, Dios no quiere nada que ver contigo, no quiere hablar contigo, pecador, ¿cómo puedes ir a la iglesia? Tienes que separarte, alejarte. Dios es un Dios santo, es un Dios puro, ¿no? Y eso todo es la verdad, pero el enemigo tergiversa todo y tratar de llevarnos lejos del Señor. Pero hay que entender y que Dios es nuestra fuente de consuelo y esperanza. Se fortaleció y esperó en Él. Y vemos eso es otra característica en la vida de David. En ciertos momentos se fortaleció en el Señor, dice la palabra. Estoy pensando en el momento cuando el ejército con David estaba en una batalla y han vuelto al pueblo y el enemigo había llevado a todas las mujeres y todas las posesiones y todos los niños. Y obvio el ejército estaba triste y estaba completamente destruido y aún estaban hablando de apedrearlo a David como líder, aunque él ha perdido también su familia. Querían hablar de apedrearlo, ¿no? Porque tenían, ¿no? un corazón angustiado. Pero dice la palabra que en aquel momento David se fortaleció en el Señor. ¿Cuántas veces vemos a David? Dice, estaba en el lugar fuerte. ¿Qué es el lugar fuerte para nosotros? La presencia de Dios. David descendió o estaba en la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza para nosotros? La presencia de Dios. Entonces, él siempre estaba en el lugar fuerte o la fortaleza. Mi fortaleza, tu fortaleza es la presencia de Dios. Es el lugar donde tenemos que habitar, no visitar, pero habitar. Y cuando tenemos sed y hambre, vamos a buscar habitar en aquel lugar. Entonces, es un salmo de anhelos, un salmo. Este salmo, como dice, refleja gran confianza y valor. Entonces, empezamos aquí en el versículo 1 y les voy a estar dando algunas otras traducciones también de estos pasajes. Pero leemos una vez más el versículo 1. Dice la palabra, Jehová es mi luz y mi salvación, subraya mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es, subraya, la fortaleza de mi vida. Recuerda, estamos hablando de David, estaba en la fortaleza o estaba en el lugar fuerte. ¿Qué es este lugar? Es el lugar de la presencia de Dios. Es el lugar bajo las alas del Omnipotente, la sombra del Omnipotente, como nos dice la palabra de Dios, donde debemos habitar, donde debemos morar. Dios es nuestra fortaleza, la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿No? Entonces, ¿de quién temeré? Está hablando de miedo, temor, que muchas veces el enemigo quiere tratar de traer a nuestras vidas. Es una de las tácticas más grandes que el enemigo trae, el temor y miedos a nuestras vidas, para no avanzar más en nuestra relación con el Señor Jesús. Y por eso el mandato que más encontramos en la palabra de Dios, ¿qué es? No temas, no temas. Porque Dios sabía que íbamos en nuestra naturaleza a tener problemas con temor y miedo, que el enemigo en muchos momentos va a querer desanimarnos o que por miedo o temor no vamos a estar avanzando en nuestro caminar con el Señor. Vamos a o quedarnos quietos o aún retroceder.
Y eso el enemigo está feliz, él trata de traer el temor. Quiero leerles otra traducción que está aquí adelante, la Nueva Traducción Viviente, el versículo 1 aquí. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Casi lo mismo. Mire eso, el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? También otra traducción lenguaje actual del primer versículo. Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Podemos decir eso es fuerte, ¿no? Eso es de valientes también. Ese es un seria confianza y esperanza en el Señor. No, de nadie me infunde temor. No está hablando de salir y buscar pleitos en cualquier lugar, o vas a salir a la calle, yo amo a Jesús, tú amas a Jesús, a ver, no tengo miedo de ti, yo amo a Jesús, tú no estoy hablando de ir a la calle a buscar pleitos, ¿no? Pero cuando el enemigo viene para atacarnos, no tener temor y miedo, levantarnos como valientes, pararnos firmes en quienes somos en el Señor, que nadie me infunde temor. Es una táctica del enemigo. ¿Recuerdan la historia? Bueno, hablando de David también. Goliat. David y Goliat por 40 días. Goliat está desafiando al pueblo. ¿No? Y día y noche. Y están ahí. Temblando. Hasta Saúl estaba como con miedo y él, dice la palabra, él era más alto que todos los otros israelitas. En realidad, Saúl, el primer rey de Israel, era el gigante de Israel y le correspondía a él como líder de salir y pelear contra Goliat. Pero ahí él está, ¿no? Con miedo también. Por 40 días, Goliat está desafiando al pueblo. ¿Por qué también peleamos bajo las reglas del enemigo? ¿Han pensado en eso? Goliat dice, a ver, yo vengo cada día, mándame tu valiente una persona. ¿Y por qué no todo el ejército de Israel decía, vamos todos ahora contra Goliat y el resto? ¿No ve? ¿Por qué esperan y quieren pelear bajo las reglas del enemigo o permitir que el enemigo puede dictar las reglas de la pelea? Anda todos con toda su fuerza, matar a Goliat y el resto. ¿Por qué van a esperar? ¿Te das cuenta? Entonces, pero había temor, había miedo en todo el pueblo, hasta que llegue el pastorcito aquí, trayendo alimento a sus hermanos que estaban en el ejército de Saúl, y él escucha las palabras de Goliat, y él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que está haciendo la burla de Dios? ¿No? Y él, yo voy a pelear contra él. Nadie me infunde temor. No, ese es David, estamos hablando. Es alguien que ha vivido esos principios, Dios mío. No es simplemente escribiendo un salmo aquí. Vivía eso. No, entonces, él, bueno, decidió, tú conoces la historia, ¿no? De vencer a Goliat. Es una hermosa historia. Aprendemos muchas cosas. Saúl trata de darle su armadura a David y no está acostumbrado. Hay una gran revelación allí. La casa de Saúl representando Babilonia o la religión o la armadura que la religión trata de darnos. En realidad, ¿qué es lo que necesitamos para vencer a Goliat? ¿Qué es lo que dice David al gigante? Tú vienes a mí con javelina, con espada, con lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Dios de los ejércitos. El nombre es el carácter. No necesitaba David la armadura de la religión. Necesitaba el carácter de Jesús en su vida. Y cuando tú tienes el carácter de Jesús y estás creciendo con este carácter, cuando yo estoy creciendo en ese carácter de Jesús en mi vida, vamos a poder vencer a esos gigantes en nuestras vidas con el carácter de Jesús en nuestras vidas. Amén. Entonces, y bueno, el enemigo es mentiroso también, ¿no? Porque Goliat dice, si me vencen, nosotros vamos a ser sus siervos. No, mentira, porque cae Goliat y los filisteos van corriendo por sus vidas, ¿no? Entonces, pero temor y miedo, todo el pueblo tenía temor y miedo de Goliat, pero David no. Entonces, es algo que necesitamos entender una vez más. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
¿Por qué permitimos miedo en nuestras vidas? Si Dios está con nosotros. No, entonces lo peor que pueden hacer, bueno, hacer algo a nuestro cuerpo en lo natural, pero no pueden hacer nada a la persona para afectar la relación personal que tenemos con el Señor Jesús, porque eso ganamos con el tiempo y crecemos, y aunque alguien puede venir a hacer algo a mí en lo natural, a mi cuerpo, no pueden afectar la relación que yo puedo tener con el Señor Jesús. Amén. Entonces es algo eterno. Amén. Entonces, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender y caminar en este principio, ¿no? Entonces, déjeme mencionar otras cosas aquí, ¿no? Entonces, entendiendo quién es nuestro Señor, ¿no? Entonces, mi luz, toma nota de esto, déjenme darles algunas definiciones, estoy saltando algunas cosas que hemos ya hablado, ¿no? En las notas, pero mi luz, la palabra luz significa iluminación o lumbrera. Jehová es mi luz. Bueno, una de las características que estudiamos de Dios es que Dios es luz. Y Él trae luz en medio de la oscuridad en nuestras vidas. Muchas veces podemos tener áreas oscuras o cosas oscuras en nuestras vidas y Él trae su luz. Por esta razón muchas personas no quieren estar en una iglesia donde está el peso de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, porque la gloria nos expone, porque Él es luz y tal vez tenemos tinieblas en nuestro corazón, o tal vez tenemos tinieblas en nuestro corazón y Él va a exponer estas tinieblas con su luz. Y muchos no quieren cambiar, no quieren ser transformados, pero algunos quieren abrazar este proceso y decir, Señor, quiero tu luz. Él es mi luz, mi iluminación, mi lumbrera. Un pasaje que todos debemos conocer, pero en Salmo 119, 105, puedes tomar nota allí de este Salmo. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hemos estudiado este pasaje que nos dice que la palabra lámpara es como una luz de vela. Nos da el Señor luz para el próximo paso, para hoy, pero la palabra lumbrera es como un reflector, una luz fuerte que nos da luz para el camino o más allá, y es lo que hace la palabra de Dios. Nos habla y Él tiene una palabra cada día, Él tiene una palabra viva para ti. Y tú tienes que leer tu Biblia, estudiar cada día hasta encontrar esta palabra, hasta que el versículo salte de la página y tú dices, ay Señor, esa es la palabra para mí hoy. Sabes que cada día Él tiene una palabra para nosotros y no necesariamente la palabra que recibimos en la escuela bíblica, en tu tiempo a solas con el Señor, estudiando, leyendo la palabra de Dios. Él te quiere hablar. Cada día tiene una palabra viva que habla a tu situación y circunstancia. Él quiere darte luz para hoy y quiere darte una visión para el futuro. Quiere darte una visión para el camino también. La palabra es luz y Él nos trae esta luz a nuestras vidas, ¿no? Entonces, por eso necesitamos tener sed y hambre. Por esta razón necesitamos correr a su presencia manifiesta para que podamos tener esta revelación. Toma nota también de Salmos 30, versículo 5. Salmos 30, versículo 5, dice la palabra de Dios aquí, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Amén. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. La noche puede representar también un momento oscuro, un tiempo de tribulación, un tiempo difícil, pero tenemos la promesa y Él nos muestra esto cada día, ¿no? Cada día hay un nuevo día. En lo natural dormimos, es la noche, espiritualmente, en la noche puede representar un tiempo difícil, pero cada día Dios nos hace recuerdo que hay una nueva oportunidad, que sus misericordias son nuevas cada día. No, aunque el llanto y las lágrimas duren la noche, pero el gozo y la alegría vendrá en la mañana, ¿no? Entonces, es la revelación y la luz, porque cuando hablamos de luz, Jehová es mi luz,
¿De qué representa también la luz? Habla y nos representa revelación de la palabra de Dios. Representa la revelación de las Escrituras. Él trae su luz o su revelación a nuestras vidas y necesitamos buscar esta luz cada día de nuestras vidas y buscarlo, ¿no? Entonces, Él es nuestra luz. Jehová es mi luz. Él entiende, el salmista David entiende que es la luz de Dios brillando en él, no su propia luz. Es lo que tenemos que entender. No es porque las personas son especiales, es porque la luz de Jesús está brillando a través de ellos. También entonces, Él es la luz. Y dice, mi salvación. Esta palabra salvación, en el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. Salvación significa libertad, liberación y prosperidad también. Son algunas de las definiciones de esta palabra salvación. Libertad, liberación, prosperidad. Seguridad también. No he subrayado eso aquí, pero ahí está. Seguridad. Seguridad. Nuestra salvación nos da seguridad. Tenemos una salvación tan grande y tenemos una salvación de 3 partes que corresponde a cada parte de nosotros, ¿no? Entonces tenemos la justificación para nuestro espíritu, la santificación para nuestra alma y la esperanza de la glorificación para nuestros cuerpos en el futuro, de tener cuerpos glorificados en un momento en el futuro. Pero estamos ahora en este proceso de la santificación, de limpiar nuestras vidas. Toma nota, 3 de Juan 1:2, hablando aquí de la prosperidad. Yo creo en Dios que desea prosperarnos en lo natural. Amén. Amén. Yo voy a decir amén. 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 Yo creo en Dios que desea bendecirnos en lo natural. Amén. No creo, pero tampoco, bueno, si ves la tele o la radio, ves otras cosas también. Yo no creo personalmente en tener que para recibir esta bendición que yo tengo que pactar y yo tengo que dar y tengo que hacer esas cosas, ¿no? Como muchos hacen en Evangelio de la Prosperidad y hiperfe, ¿no? De pactar, de hacer esas cosas. Yo creo en Dios que desea bendecirnos. Yo creo en Dios que desea sanarnos. Que eso es una bendición de nuestra salvación. Y cuando tenemos fe y cuando creemos, Él es capaz de sanarnos. ¿No? Yo no tengo que enviar dinero a un cierto lugar pensando, ahora Dios me va a sanar. Yo creo que Él es capaz de hacer eso en cualquier momento. Amén, cuando estamos caminando en fe en nuestras vidas. Pero hay una prosperidad aquí en nuestra alma, algo que Dios quiere hacer. 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estaba hablando de la santificación. Es este campo de batalla en nuestra alma de menos de nosotros y más de Jesús. Menos de nuestra naturaleza carnal y más de la naturaleza divina de Jesús. Quiero una prosperidad espiritual. Él quiere derramar bendiciones espirituales sobre nuestras vidas. Unción, revelación. Y quiere que podamos tener más de Él, de su imagen, en nuestra alma. En nuestra alma, ¿no? Entonces, dice también Jehová, estamos en el primer versículo, en Salmos 27. Jehová es la fortaleza de mi vida. La fortaleza de mi vida. O otra traducción dice la defensa de mi vida. Toma nota de algunas otras definiciones de las palabras hebreas. Fortaleza es un lugar fortificado. Fortaleza es un lugar fortificado, o hablando de lugar fuerte, estamos hablando de la presencia manifiesta de Dios. Es el lugar donde debemos correr en cualquier momento. A la presencia de Dios. Fortaleza también significa una defensa. Una defensa. Él es nuestra defensa y Él hará justicia. Amén. Entonces recuerden la historia con Eliseo y su criado. El enemigo está rodeándoles. Y el criado dice, ¿qué vamos a hacer? El enemigo está alrededor de nosotros. No tenemos chance, no tenemos oportunidad de sobrevivir. Y Eliseo ora para que el Señor pueda abrir los ojos del criado, para que él pueda ver lo que está sucediendo espiritualmente hablando alrededor de ellos. Y Dios abre sus ojos y él ve todo un ejército de los cielos
alrededor de Eliseo, dice la palabra. Dios es nuestra defensa, aunque no podemos ver. Tenemos que entender, ¿no? Significa, fortaleza es una roca. Una roca, está hablando aquí del fundamento que tenemos en la palabra de Dios. Pero la palabra fortaleza significa protección. Protección o un lugar para refugiarse. Como les estaba diciendo, a dónde corremos para llenarnos. Cada persona tiene una manera de aguantar o soportar el dolor en su vida. Todos tenemos dolor, todos tenemos problemas, todos tenemos heridas. Algunos van a las drogas, algunos van al alcohol, algunos van a los juegos, algunos van a otras cosas. Porque ¿qué están tratando de hacer? Están tratando de aguantar y soportar el dolor que tienen en su vida, ¿no? Hasta que podemos entender que Él es y su presencia es el mejor lugar donde podemos refugiarnos. Podemos tratar de llenarnos con esas otras cosas, pero el vacío vuelve. Hasta que entendemos que es su presencia y su palabra que nos llena. Amén. Entonces, no hay lugar para temor, no hay lugar para miedo. Aquí en el primer versículo, Jehová es mi fortaleza, la fortaleza de mi vida. Romanos 8:31, toma nota de este pasaje también. Romanos 8:31 dice la palabra, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es básicamente dicen, ¿a quién voy a temer? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No, entonces eso, hay otro pasaje que, no recuerdo en este momento la referencia, pero dice la palabra, bueno, esto sé, que Dios está por mí. Sí, es un salmo, no recuerdo exactamente dónde está, pero, examen ahora rápido para los estudiantes. No, pero dice, pero préstame atención también. Dios está por mí. Y recuerdo cuando hemos compartido este pasaje, es algo muy importante. Dios está por ti. Pero no necesariamente significa que está a favor de todo lo que estamos haciendo. Hay que entender una diferencia, ¿no? Dios está por mí, voy a seguir pecando y haciendo lo que yo quiero. Dios, la palabra dice, tú estás por mí. Y mientras estoy yendo en la otra dirección lejos de Dios. Está por nosotros y quiere lo mejor para nosotros, pero como un buen padre, aunque amo a mis hijos, no significa que en ningún momento que estoy a favor de todo lo que están haciendo. Muchas veces hacen cosas que no estoy de acuerdo, o hay que traer corrección o disciplina, o no me agradan las cosas que hacen como niños, pero no dejo de amarlos. Y creo que es exactamente lo que nuestro Padre Celestial hace con nosotros. Obvio, no deja de amarnos. No, está por nosotros, a favor de nosotros, quiere lo mejor para nosotros, pero no significa en ningún momento que está de acuerdo con todo lo que decidimos hacer, porque tenemos libre albedrío, ¿no? Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Entonces, David dice aquí en el primer versículo, una vez más, Salmo 27, Jehová es mi luz. Toma nota de eso. Es algo personal también. Jehová es mi luz. Es otra cosa que aprendes cuando estudias la vida de Saúl. Muchas veces cuando Saúl está hablando con Samuel, el profeta Samuel, dice, Jehová, tu Dios. Yo estaba orando a Jehová, tu Dios. ¿Por qué no ha dicho en ningún momento Jehová, mi Dios? Porque no había esta relación personal, ¿no? Entonces, hay una diferencia ahí que podemos entender. Muchas veces estaba diciendo Jehová, tu Dios. Pero David dice, Jehová es mi luz. Mi salvación. Es algo personal. Dice, Jehová es la luz del pueblo. Jehová es la luz y la salvación del pueblo. Amén, es la verdad. Pero este salmo es algo personal. Está clamando porque sí, está en una necesidad, pero tiene sed y hambre. Es un salmo de anhelo, un salmo de clamor, un clamando, diciendo, Jehová es mi luz, mi salvación. Está hablando de algo personal. ¿Quién es Dios para David? Mi luz, mi salvación, la fortaleza de mi vida. Es una relación personal. Por eso puede decir la palabra, David es un varón conforme al corazón de Dios, porque está buscando una relación personal. No solamente queremos como cristianos conocer de Dios, queremos conocerlo a Él personalmente. Una relación personal e íntima con Él. Y poder decir, Jehová es, no simplemente, Jehová es el Señor. Amén. Es la verdad. Jehová es mi Señor.
Recuerda lo que significa Señor, dueño absoluto. Jehová o Jesús es mi dueño absoluto. Entonces, cuando Él dice algo, voy a decir, sí, Señor. No como Pedro, ¿no? Cuando en Hechos, creo que es Hechos 10, viene la visión de todos los animales y Dios dice, Pedro, come. Y dice, Señor, no, Señor, dice. Señor, no, Señor, ¿cómo puedo comer esas cosas inmundas, no? Y Dios tratando de mostrarle en una visión que este mensaje para Jesús es para todo el mundo, ¿no? Pero Él responde, Señor, no, Señor, eso no es posible. Si Él es nuestro Señor, nuestro dueño absoluto, en realidad nunca vamos a decir no, Señor, cuando Él es nuestro dueño absoluto, ¿no? Entonces, pero es la necesidad de conocerlo personalmente. David venció a Goliat, he hablado de eso, con la naturaleza, el carácter de Jesús en su vida. Y también porque David tenía experiencia ya en el desierto cuidando a las ovejas de su padre. Ya tenía experiencia cuando venía, ¿no? Dice a Saúl, cuando venía el oso, venía el león, y él mataba a esos animales, protegiendo a las ovejas. Entonces, David ha sido capaz de ya vencer gigantes en su propia vida, y después él podía pararse frente a Goliat, un gigante que estaba desafiando a todo el pueblo de Dios, y vencerlo. Entonces, si no somos capaces de vencer estas cosas en nuestras propias vidas, ¿cómo vamos a vencer cosas grandes? Es el principio de Jeremías 12:5, ¿no? Cuando habla del desbordamiento del Jordán, tú puedes leerlo si quieres tomar nota, pero Jeremías 12:5 dice, si has corrido con los de a pie y te cansaste, los de pie, ¿cómo vas a vencer los de a caballo, no? Entonces, cuando hay enemigos más fuertes, si no podemos, y es una elección para nosotros, si no podemos vencer las cosas pequeñas en nuestras vidas, las mezquindades, la falta de perdón, este hermano en la iglesia me ha mirado feo, esta persona no me ha saludado, mira qué le pasa. Si no podemos vencer esas cosas pequeñas, ¿cómo vamos a vencer gigantes? ¿Cómo vamos a vencer cosas más fuertes? ¿No? La palabra de esos caballos de los últimos tiempos, ¿no? De guerra, de pobreza, de hambre, de esas cosas gigantes. ¿Cómo vamos a vencer eso? ¿Cómo vamos a soportar y aguantar si no podemos vencer las cosas pequeñas en nuestras vidas? No, esos son cosas de a pie. Entonces dice, ¿de quién temeré? Otra vez, Jehová es mi luz y mi salvación. Les prometo que quiero salir del primer versículo esta mañana. Estoy tratando de salir del primer versículo, pero Dios, hay mucho por decir. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Entonces es una de las herramientas que más usa el enemigo en nuestras vidas, el miedo, el temor. Recuerdo la película hace unos años atrás no sé si has visto, pero Linterna Verde, creo que se llama. Pero había un enemigo amarillo. ¿Recuerdas no sé si has visto, pero gigante que era todo, pero con temor y miedo y venía la persona ¿no? Eso es lo que hace Satanás en nuestras vidas. Trata de traer temor y miedo. Hace cualquier cosa para tratar de asustarnos, ¿no? El enemigo. Pero hay que entender, como dice la palabra en Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como hemos visto ayer, contra principados, potestades, y el enemigo va a usar espíritus inmundos para tratar de intimidarnos. Va a tratar, y hay muchos espíritus, ¿no? Podemos hablar de un espíritu de Jezabel, por ejemplo, que quiere traer temor al hombre, quiere que estamos con miedo. Si recuerdas lo que sucede con Elías, después del gran milagro en 1 de Reyes 18, cuando Dios responde con fuego, y él ha matado a 450 profetas de Baal, y viene la palabra de Jezabel al principio del capítulo 19, y por la palabra de ella que te voy a matar, él va corriendo en peligro de su vida. ¿No? Entonces el enemigo viene para desafiarnos, el enemigo viene para atacarnos, especialmente cuando estamos creciendo. No tienes que estar sorprendido, sorprendida cuando justo empiezas a ir a las clases, justo quieres entregar más de tu vida a Jesús, justo quieres avanzar y madurar y crecer. No vas a estar sorprendido o sorprendida cuando vienen obstáculos o distracciones o el enemigo para tratar de desanimarte
o hacerte retroceder, porque el enemigo no está feliz que tú estás avanzando en tu relación con el Señor Jesús y va a tratar de traer obstáculos, pero obvio tenemos la victoria en el Señor Jesús y tenemos la autoridad de atar al enemigo. Entonces nunca te olvides, cuando tú piensas, y no es que cada aflicción viene del enemigo tampoco. Yo creo que muchos en el cuerpo de Cristo, cualquier cosa, como les he dado siempre mi ejemplo de no tener gasolina en mi auto, y yo estoy manejando, no hay gasolina, este diablo que quiere atacarme y arruinar mi día. ¿Es el diablo o porque yo no he comprado gasolina? Creo que es mi problema. No, el diablo está diciendo, yo no he hecho nada. Pobre diablo. Lo metemos en todo. Yo no he hecho nada. El diablo dice, este no ha comprado gasolina, él me está echando la culpa. Señor, no he hecho nada. No, entonces, no es que cada aflicción viene del enemigo, pero muchos en el cuerpo, cada cosa que sucede hace el enemigo, ese diablo cochino que quiere atacarme, pero hay muchas fuentes de aflicción. Ciertamente una de las fuentes de aflicción es el enemigo. Y él nos va a atacar, especialmente cuando estamos avanzando, cuando tú empiezas a crecer en tu relación con Jesús y a afectar otras vidas. El diablo no está feliz, no simplemente está asistiendo los domingos a la iglesia ahora, esta persona está estudiando la palabra, esta persona está orando, esta persona está ayunando, esta persona está afectando otras vidas, ¿no? Entonces, pero hay victoria en el Señor. Cuando es el enemigo, tú tienes la autoridad de atarlo. En el nombre de Jesús, átalo. Con la autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando es el enemigo, pero ciertamente hay otras aflicciones. Uno es la ley de sembrar y cosechar. Muchas veces estamos cosechando consecuencias algo que nosotros hemos hecho. Nuestros errores, como no comprar gasolina, es mi error, es una consecuencia, ¿no? Entonces, muchas veces, como hemos estudiado, son tratos de Dios que Dios permite en nuestras vidas para purificar nuestras vidas y probarnos, amén. Pero el enemigo va a usar espíritus inmundos para intimidarnos. Recuerden otra historia con David, con su esposa Mical. Cuando él regrese a la casa y él estaba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor, trayendo el arca del pacto a la ciudad y ella mirando detrás de la ventana, criticando, juzgando. Es un espíritu que muchas veces puede estar en un servicio en la iglesia, muchas veces trata de meterse este espíritu de Mical, especialmente en un lugar donde queremos tratar de alabar con libertad. Alabar de una manera radical. Muchas veces el espíritu de Mical está tratando de mirar y criticar y juzgar. ¿Cómo pueden gritar así? ¿Cómo pueden levantar sus manos así? ¿Por qué están haciendo eso? ¿No? Entonces, pero es para intimidarnos. Muchas veces sentimos esos ojos o presión de no adorar con libertad. Pero siempre hay que responder como David respondió a Mical. Dice, fue delante de Jehová. Nuestra alabanza y adoración es para Jesús. No es para la otra persona. Entonces no me importan los ojos de la otra persona. Muchas veces así en el tiempo de alabanza y adoración, es un espíritu. No es contra las personas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra la persona, pero muchas veces tengo que decirlo, son los espíritus que vienen con las personas a la iglesia. Y no son libres y quieren criticar y juzgar. Y la respuesta fue delante de Jehová. Mi alabanza es para Jesús, no es para la otra persona. Si yo estoy alabando de una manera bíblica, esa es la clave. No es hacer cualquier cosa, decir, bueno, yo estoy adorando a Jesús, ¿qué te pasa? No me puedes juzgar. Fue delante de Jehová que yo estoy ladrando como un perro, alabándolo y adorándolo. Pero mi hermano, ¿dónde está eso en la palabra? No. Entonces, no es hacer cualquier cosa y decir, no me puedes juzgar, yo estoy alabando al Señor. Tenemos que adorar de una manera bíblica, pero gritar en su presencia es bíblico. Levantar manos, danzar, arrodillarnos, postrarnos, reír, llorar. No estoy hablando de risa santa que se va al otro lado de y todo eso. No es otra cosa que puede suceder en iglesia, pero reír, llorar en la presencia de Dios, aplaudir. Esas son cosas que encontramos en la palabra de Dios, que son formas bíblicas para alabar y adorar. Pero el enemigo trae miedo
para tratar de intimidarnos, muchas veces en tiempo de alabanza y adoración, de que no estemos adorando con tanta libertad, ¿no? Entonces, es una cosa en la casa, cuando estamos con hermanos de una fe igualmente preciosa, pero cuando visitas a otras iglesias, a veces, o otros eventos, tal vez vas a sentir esto también, la tendencia de no adorar con tanta libertad, tal vez de lo que adores en la casa, pero debemos ser lo mismo en cada lugar. Pero este espíritu de Mical viene para tratar de intimidar, de decir, no seas tan fanático, no adores tan fuerte, no grites tan fuerte, no tanto, tranquilízate, pero bueno, hay que seguir adelante, amén. Entonces, David ciertamente venció con el carácter de Dios en su vida. Vemos el versículo 2, vemos si podemos ver, eso, 2 y 3 tal vez. Y continuamos en Salmos 27. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Esa es la esperanza, la fortaleza que tiene el Señor. Es interesante que estoy viendo ahora que dice que para comer mis carnes, ¿no? La carne, nuestra naturaleza carnal, o también representado en el polvo, ¿no? Podemos ver en la palabra de Dios, hay varias cosas que tal vez representan nuestra naturaleza carnal. Una es la madera o la leña o la madera, representa nuestra humanidad o nuestra naturaleza, pero el polvo también. El enemigo tiene derecho de comer nuestra carne, tiene derecho de comer el polvo en nuestras vidas. Pero como les dije muchas veces, yo no quiero dar un banquete al enemigo, el fruto de la carne, yo quiero dar un banquete al Señor Jesús. Igual Jesús quiere venir a su huerto, nos dice Cantares, y quiere comer de su fruto, y el huerto es tu corazón. Y Él quiere comer el fruto del Espíritu en tu vida. Quiero dar un banquete a Jesús, no al enemigo, no mi carne, no mi polvo. Por eso Jesús puede decir, aquí viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Jesús está diciendo, no hay ningún banquete para Satanás aquí. Tiene que ir buscando otro restaurante. No hay buffet aquí de carne. No hay rodicio de carne aquí. ¿Quién tiene hambre? Yo tengo hambre. Ya estoy. No hay buffet, rodicio de carne aquí, enemigo. No. No hay churrasco aquí. No. Amén. Entonces, pero cuando entendemos que lo que dice en el primer versículo, que Jehová es nuestra luz, nuestra salvación, la fortaleza de nuestra vida, cuando vienen los enemigos, no si es que, cuando vienen, otro ejemplo con David, cuando los enemigos, cuando los filisteos han escuchado que David ha sido ungido como rey, ellos subieron contra él, para pelear contra él, la carne. Entonces, eso es lo que sucede cuando, no es para desanimarnos, es solo para entender cuando Dios quiere aumentar la unción sobre tu vida, cuando Dios quiere usarte en el ministerio, cuando Dios te separa para su obra, para ministrar a otros, los filisteos se van a levantar contra ti. La carne se va a levantar, porque la carne no está feliz que Dios va a estar usando tu vida para impactar a otras vidas. Y tenemos que vencer la carne. Tenemos que vencer a los filisteos. Cuando vienen los enemigos, cuando entendemos esos principios, que Dios es nuestra luz, nuestra salvación, la fortaleza de nuestra vida, ellos van a caer, ellos van a tropezar. Por esta razón viene el fuego de Dios a nuestras vidas para purificarnos. En este pasaje, toma nota, en Hebreos 10, 26 a 27, déjame leer este pasaje. Es un pasaje que muchos han tratado de usar para mostrar que la salvación no es eterna, que podemos perder nuestra salvación, pero quiero mostrarles lo que dice aquí con respecto a este fuego, y podemos entender este principio. En Hebreos 10, 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, todos, amén, todos. No hay nadie aquí que después de recibir la verdad de la palabra o después de recibir a Jesús que no hemos pecado. Y voluntariamente también. No era, no sabía, no, sin querer queriendo, no.
Ya no queda más sacrificio por los pecados. Por esa persona ven eso y dicen, ves, ya no hay más sacrificio por los pecados, puedes perder tu salvación. Pero si cuando lees el contexto, tienes que entender por qué no queda más sacrificio por los pecados. Porque en Hebreos, en este mismo capítulo, en el capítulo 9, nos dice que Jesús hizo un solo sacrificio para siempre. Un solo sacrificio para cubrir a todos nuestros pecados. Entonces no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Pero toma nota de eso, hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Jesús que todavía hay en nuestro corazón. Cuando vemos fuego, en vez de simplemente pensar en el fuego del infierno, tenemos que entender que la palabra dice que Dios es fuego consumidor. Y el fuego representa su trato para venir y purificarnos, para purificar oro y plata. Ponen fuego, ¿para qué? Para sacar las impurezas. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Trae el fuego o el trato, permite ciertas cosas para poder purificarnos, para poder con su fuego quemar los adversarios que todavía hay de Jesús en mi corazón. Porque cuando yo recibí al Señor Jesús, tal vez he dejado de hacer ciertas cosas, o he hablado de hablar disparates, o he dejado de fumar, o no sé, he dejado de hacer algunas cosas cuando recibí al Señor Jesús, pero todavía tenía pecados y todavía tengo pecados con que estoy luchando. Entonces, cuando recibimos al Señor Jesús, no es el final de la batalla. Hay la victoria, hay la provisión, pero estamos empezando la carrera y todavía hay adversarios aquí. Todavía hay áreas en mi corazón donde yo tal vez no he entregado a Jesús todavía, donde no está Él reinando. Y necesito el fuego de Dios para quemar esos adversarios que todavía está en mi corazón. El fuego de Dios que habla de los tratos de Dios. Cada recámara en nuestro corazón, Dios purificando, Dios limpiando. Y así es David es capaz de vencer a Goliat. Versículo 3. Vemos este versículo. Y tal vez les voy a leer versículo 4 un poco y, no sé, tal vez es el 3. Versículo 3 en el Salmo 27. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y es fácil, bueno, cuando no hay un ejército acampando alrededor de nosotros, vamos a decir amén, ¿no? Gloria a Dios. Pero es otra cosa cuando viene el ejército del enemigo y realmente está acampando alrededor de nosotros. No podemos simplemente decir amén en una clase, una prédica. Tenemos que creer esas palabras y caminar en esas palabras de verdad, ¿no? Entonces, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque se levante una guerra contra ti, tú puedes estar confiado, tú puedes estar confiada. Y no podemos evitar que el enemigo a veces va a venir a acampar alrededor de nosotros. No podemos evitarlo. Es el ejemplo en 2 de Reyes 6, lo que estaba compartiendo sobre Eliseo y su criado. Cuando el ejército de los sirios estaban para capturar a Eliseo, está acampando alrededor, ¿no? Y mira lo que Eliseo le dice en versículo 16, lo que está aquí adelante, 2 de Reyes 6, 16. Él le dijo, no tengas miedo. Ahí está él mandando otra vez, no temas. No tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Lo creemos o no? ¿No? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Parece a veces cuando salimos a la calle a alabar y adorar y orar públicamente ahí en el Palacio de Justicia, no, parece con mis ojos en lo natural que son más ellos y menos nosotros. Pero si podemos ver lo que está sucediendo espiritualmente hablando, si podríamos ver el ejército de Dios y los ángeles alrededor de nosotros, podemos entender este principio. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Necesitamos esta revelación hoy. Eso es lo que Eliseo le dice. La palabra confiado, vemos esto más y terminamos. Voy a tener que entrar directamente esta noche en el versículo 4. Y los que no pueden venir en la noche van a
van a tener que escuchar el audio y va a ser hermoso la enseñanza. Cuando entramos en el versículo 4, una cosa he demandado y esta buscaré. Pero déjame terminar de ver aquí en el versículo 3, la palabra confiado. Yo estaré confiado. Significa buscar refugio. Confiado significa buscar refugio. O como vemos en Salmo 91:1, ahí está la referencia de habitar bajo al abrigo del Altísimo. Lo que dice Salmo 91:1, el que visita al abrigo del Altísimo cada domingo. ¿Es lo que dice? No. El que habita cada día. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra habitar significa, toma nota, sentarse, permanecer, casar con S. Significa habitación, hacer una residencia o volver. Es lo que significa habitar. Tal vez en un momento estábamos habitando su presencia y nos hemos alejado. Podemos volver a habitar bajo la sombra del Omnipotente. Habitar significa sentarse, permanecer, casar y hacer nuestra residencia. Eso es lo que David entiende. Que la presencia de Dios es el lugar donde podemos correr cuando necesitamos refugio, cuando necesitamos un lugar fuerte, fortaleza, cuando necesitamos tener confianza, estar seguro, esperanza, necesitamos correr a la presencia de Dios cada día con sed y hambre en nuestras vidas. Amén. Entonces, una vez más, déjeme leer. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. No él, ellos. No David, los enemigos tropezaron. Vemos algo triste en la parábola del sembrador, que muchos cristianos que tienen su corazón lleno de, creo que es pedregales, que no tienen un fundamento en la palabra, reciben la palabra con toda solicitud, pero cuando viene persecución, dice, por causa de la palabra, tropiezan. No estamos hablando aquí de este ejército de Dios tropezando, estamos hablando del enemigo cayendo, el enemigo tropezando. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Somos nosotros que necesitamos levantar guerra para tener un mover de Dios en nuestras vidas, para estar sedientos. Recuerdo lo que hemos visto la semana pasada, creo que era guerra contra la flojera. Creo que es guerra también contra la inactividad. No, esa es guerra contra la flojera en nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a terminar con una oración. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por la enseñanza esta semana, Señor Jesús. Gracias por este salmo de anhelo, este salmo que nos muestra y nos va a mostrar el corazón de David, de esta compañía que está clamando por ti, Señor. Esta compañía que tiene sed y hambre, Señor. Como vamos a ver esta noche, que podemos demandar y buscar estar en tu presencia cada día de nuestras vidas, Señor Jesús. Te damos gracias por enseñarnos a través de esas palabras vivas. Espíritu Santo, sella esas palabras en nuestro corazón, Señor. Queremos caminar con tu imagen y tu carácter en nuestras vidas cada día, dando nuestras vidas a tu palabra, entregando nuestras vidas a tu palabra. Te amamos, Jesús. Gracias por la obra, Espíritu Santo, que tú estás haciendo en cada vida. En tu precioso y glorioso nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén.